Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidente, me pide una interrupción el congresista Tucto. Presidente. Presidente. ¿Ya? Gracias, presidente. Una interrupción de parte del congresista Ochoa. Adelante, una interrupción. Muchas gracias. Presidente, sobran argumentos de muchos colegas congresistas para disponer, argumentos sobre las huidas del señor ex juez supremo, ¿no? Sin embargo, yo, presidente, quisiera que se pueda tomar en cuenta cuál es el fondo de este debate. ¿Esto es un debate, presidente? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la conclusión de este debate? ¿A dónde queremos llegar? ¿Va a haber una votación? ¿Cuál va a ser la conclusión de este debate? ¿O solamente va a ser, o va a quedar ahí, presidente? ¿No? Porque parece ser esto, como dijo un congresista, parece ser una actuación teatral para las cámaras. Porque el fondo de este debate no va a aterrizar en nada, presidente. No hay gente que va a ser capturada o detenida. No hay responsables, más allá que un responsable político, la renuncia del ministro del Interior. Yo quisiera, presidente, aprovechar esto, y si me da el otro minuto, por favor, colega. Hay temas importantes en el país, presidente. Temas importantes, por ejemplo, como discutir esa eliminación de los decretos legislativos para la negociación colectiva que el pueblo está pidiendo. Temas importantes, presidente, que debió ponerse en este debate, porque es casi todo el día, la eliminación del régimen del contrato administrativo de servicio, que usted también lo sabe. Esa ley, presidente, que ya está con dictamen, tiene que entrar pronto, porque es urgente, presidente, que se toca, porque el pueblo peruano, la clase trabajadora del país, está esperando. Entonces, presidente, ¿cuál es el tema del debate acá? Yo sé que es importante la lucha contra la corrupción, el problema que se da, pero para mí, de mi punto de vista, es una lucha de poderes al interior, en el seno de la derecha nacional, para ubicarse mejor en una posición económica mejor. ¿Transmitido en qué? En denuncias, en contradenuncias, en golpes contra golpes, pero que en nada beneficia al pueblo peruano, presidente. Por eso, enfoquémonos primero en la necesidad del pueblo y después en la necesidad de los poderes económicos. Muchas gracias. Continúe, congresista Ochoa. Presidente, muchas gracias. Por intermedio suyo, saludar al Premier y al señor Ministro de Justicia. Presidente, se fugó el señor Inostroza y esa sí es un atentado social. Se fugó el señor Inostroza y el peor daño que se tiene aquí, presidente, es que el pueblo peruano está negado a conocer la verdad. ¿Qué verdad se niega el señor Inostroza a transmitir a la ciudadanía peruana? ¿Qué verdad se atribuye que es propiedad suya para poder fugarse del país? ¿A quién pretende proteger el señor Inostroza? Y claro, presidente, aquí estamos queriendo hacer creer que unos u otros tienen responsabilidades, una participación de los ministros al cual le queremos dar un carácter de interpelación. Presidente, y al Pleno en concreto, presidente, ¿ustedes creen que el pueblo no sabe cuáles son las funciones y competencias de este Pleno, del Ejecutivo o del Poder Judicial y Ministerio Público? Nosotros discutiendo acá qué responsabilidad tiene el Ejecutivo, qué responsabilidad tiene el Legislativo, qué responsabilidad tiene el Ministerio Público, el Poder Judicial en la fuga de Inostroza. Cada uno de nosotros sabemos, presidente. Y el pueblo sabe que lo sabemos y nosotros estamos llevando este tiempo, presidente, acá, todo el día discutiendo sobre el costo, presidente, de 16 proyectos por lo menos que se hubieran podido debatir en el Perú. Y que si hay responsabilidad en este Congreso, claro que hay responsabilidad en el Congreso. Que se demoraron 12 días para poder enviar la firma y 80 días del documento, presidente, en comisiones. Bajo la premisa de la teoría del error, para poder prolongar los tiempos que permitan blindar, presidente, a actores, ya sean del Ministerio Público o ya sean del Poder Judicial. Pero claro, cuando los poderes tienen que ser independientes y el Poder Legislativo pretende blindar a alguien, es porque es evidente, presidente, que en el Perú
Los partidos políticos se han metido a los poderes, tanto judicial como el Ministerio Público, para protegerse, presidente, y no ser investigados. Y esa es la lucha y la disputa que la calle está reclamando que no lo hagamos. Y por eso decimos, caiga quien caiga. Y si hay responsabilidades del Ministerio Público, hay responsabilidades del Ministerio Público. Y caiga quien caiga, presidente, ese Ministerio Público tiene que asumir responsabilidades. Y nosotros, como políticos del Pleno, no debemos blindarlos. Pero también, presidente, este Congreso tiene responsabilidad. Aun cuando efectivamente buscamos el debido proceso, también es cierto que hay partidos políticos que prefieren blindar al señor Chávarri. Pero porque este Congreso aún, presidente, tampoco se atreve a debatir y a discutir el tema de la inmunidad parlamentaria, el tema de la inmunidad de estos funcionarios de alto nivel, que debe ser, sí, en autocrítica, una lección para que el Congreso empiece a debatirlos. Y no estar llevando ese proceso tan largo cuando hay un sinvergüenza que está manipulando el sistema de la gestión de justicia en nuestro país. Y entonces hay temas de trasfondo que el Congreso tiene que empezar a reflexionar, que lamentablemente, presidente, con todo respeto, desde el principio rompimos la institucionalidad de nuestro Congreso. Y aun cuando tal vez se crea que no hay coincidencias o encajes con el tema, presidente, recuerdo yo aquella vez cuando nos opusimos, por ejemplo, presidente, a irrumpir el servicio parlamentario como carrera del servicio civil, modificando el artículo 13 y el artículo 15 del reglamento del servicio parlamentario, y haciendo cargos de carrera pública como cargos de confianza. Y esa tiene que ser una deuda y un costo de este Parlamento, y a través suyo, presidente, que se pueda agendar y recuperar, por ejemplo, que el servicio parlamentario sea parte de una carrera pública, que sea un tema meritocrático. Presidente, me pide una interrupción la congresista, si usted lo permite. Por excepción, porque ya dio sus dos interrupciones. Sí, adelante. Presidente, muchísimas gracias. Agradeciendo la gentileza del congresista Ochoa, solicitarle la autorización, presidente, para pasar un pequeño video donde se ve el paso de Inostroza por el sistema de migraciones. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? A ver, autorizado.
presidente, como se puede ver, ahí está, es un paso binacional en la zona de Huaquillas, tanto Perú, Ecuador. Si nosotros hubiéramos puesto la alerta roja de los nombres, y espero que ponga de los futuros procesados en este sistema. A ver, culmine. Hubiera activado, señor presidente, y hubiéramos evitado la fuga. Y la persona, la inspectora migratoria peruana, identificada como Jennifer Bustamante Moreno, ha permitido que el prófugo, que Inostroza pudiera ingresar al Ecuador. Con el sello de Migraciones de Perú, automáticamente ingresan, se autoriza para que pueda subir a cualquier aerolínea, como señala el sistema de control migratorio, que tiene que tener el permiso de salida de nuestro país, y lo tuvo mediante este sistema. Gracias, presidente. Y muchas gracias al congresista Ochoa por la gentileza. Continúe, congresista Ochoa. Gracias, presidente. Presidente, la fuga del señor Inostroza es inaceptable. Y de hecho, más allá de identificar solamente un responsable en el frente o en el costado, esta es una responsabilidad de los poderes del Estado. El Congreso, porque su práctica lamentablemente blindó y demoró demasiado. El Ministerio Público, porque no hizo su trabajo. Y porque tenemos desde este Congreso la responsabilidad de no blindar a nadie en el Ministerio Público. Y el Ejecutivo, presidente, porque es su responsabilidad la administración de nuestras fronteras. No basta, presidente, el tema de la renuncia del ministro. Hay que ver ahora cuáles son las otras responsabilidades. Por señalar un ejemplo, presidente, ¿ustedes creen que la policía no sabía que ya había salido? Y entonces, ¿quién fue el responsable de hacerle hacer a la Policía Nacional del Perú, a nuestra policía, hacerle hacer el papelón en Madre de Dios, buscando a Chávarri al propio estilo de la búsqueda de los 90 en Fujimori? ¿Quién fue el responsable de hacerle hacer el papelón a la Policía Nacional del Perú, a esa Policía Nacional que decimos la respetamos, la queremos y nos defiende? Aquí hay responsabilidades en el Ejecutivo, presidente, muchísimo más al detalle. Por eso, presidente, ojalá que de la lección de este momento podamos aprender el costo de nuestra negligencia. Hoy, presidente, se traduce por lo menos en proyectos de ley que no se aprobaron, por no cuantificar. Y en la desilusión incluso de gente que aquí está en el propio Pleno, presidente, esperando y con la ilusión de que se debatan sus derechos. Pero no actuamos de cara al pueblo, no actuamos de cara a las necesidades. Basta ya, presidente, de que los partidos políticos se metan a manipular la justicia y el Ministerio Público. Si tenemos realmente una franca posición de lucha contra la corrupción, preservemos la independencia de todos los poderes, para que la corrupción no se apropie de nuestra conciencia. Muchas gracias, presidente. Con las disculpas a los señores ministros y a los colegas congresistas, hay una moción de saludo de la congresista María Melgarejo. Adelante, relator. Se encuentra en la galería del hemiciclo de sesiones el alcalde del distrito de Catac, provincia de Recuay, acompañado de la congresista Melgarejo Paucar. Tiene la palabra el congresista Elías Rodríguez. Señor presidente del Congreso de la República, estimados colegas parlamentarios, saludo la participación democrática del congresista César Villanueva, actual presidente del Consejo de Ministros, y también de nuestro colega Vicente Ceballos, en su condición de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Esta tarde, señor presidente, para expresar y elevar mi voz con motivo a que la fuga del inefable señor presidente de la Sala Suprema Penal, César Inostroza Pariachi, no hace más que demostrar el doble discurso, la doble moral, señor presidente, y la total ineficiencia que acabamos de ver ante esa lucha contra la corrupción que durante muchas semanas en plazas, en calles y en ciudades del Perú abanderaron, señor presidente, como una
disposición del gobierno de luchar ante semejante flagelo. Pero como acabamos de ver, la señora Jennifer Bustamante Moretti, trabajadora de Migraciones, señor presidente, con su accionar ha dejado fugar con todas las facilidades del caso a este señor César Inostroza. Y yo me pregunto a mí mismo y le pregunto a todos, ¿esa es la forma que el actual gobierno debe luchar contra la corrupción? Resulta más que sospechosa, señor presidente, la inacción del actual gobierno de turno para tomar mínimas medidas para lograr que este personaje, que emblemáticamente constituye el caso más flagrante de corrupción en el país, con honestidad, este gobierno ha fracasado, señor presidente. Y lo digo de una manera más firme, más clara y más seria. ¿Por qué no sale el señor presidente de la República con esa indignación a pedir disculpas a todos los peruanos, así como lo señalaba y alentaba al pueblo y a las masas en aspectos contrarios ante este poder del Estado que es el Congreso de la República? ¿Por qué no sale a reconocer su error, su fracaso y su falla al momento de impedir la salida de un hombre que el día de hoy trae consigo vergüenza nacional? Pero todo no queda así, colegas. Aquí lo han recordado y yo también lo quiero expresar. El señor PPK, socio político del actual gobierno, de este presidente accidental, señor presidente, en su gestión, que es parte de este gobierno, el fiscal fue displicente ante la actuación de un hombre procesado, me refiero a un criminal mayor o alguien que ha cometido delito más grande, que es el señor Alejandro Toledo. De la misma manera ahora con el señor Inostroza. Entonces, nada de echarle la culpa al Congreso, porque era necesario que vengan nuestras autoridades acá. Teníamos que discutir porque el país tiene que saber en esta línea de responsabilidades. El que gobierna, el que cumple con las leyes, el que dirige Migraciones, señor presidente, es el Ejecutivo y tiene que quedar claro ante la nación. Entonces, ¿de qué lucha contra la corrupción estamos hablando? De esa lucha contra la corrupción que está para los discursos, para las encuestas, para que quede en lo lírico. No, señor presidente, tenemos que hacerlo con consecuencia, tenemos que señalarlo de una forma clara. Y aquí la realidad ha golpeado la cara de este poder ejecutivo. ¿Y saben por qué? Porque ni Migraciones, ni el Servicio de Inteligencia Nacional, ni la Cancillería, ni el Ministerio de Justicia, señor presidente, han hecho nada para evitar y prevenir la fuga de este corrupto señor Inostroza, y que el día de hoy son culpables por acción o por omisión de que este señor se burle ante el país. Finalmente, señor presidente, en este episodio siempre hay algo que aprender. En este lamentable episodio de vergüenza, de tristeza nacional, yo espero que el gobierno deje de confrontar, deje de acusar, se dedique a gobernar, señor presidente, y que sea el diálogo y la concertación los que señalen la ruta para luchar de verdad contra la corrupción y sacar adelante al país de la pobreza. Quiero finalizar esta intervención en un momento dándole las 2 interrupciones a la congresista Luz Salgado, pero quiero dejar claro, señor presidente, en nombre del Partido Aprista Peruano, como secretario general de este viejo partido, nos están imputando que nuestros votos no estuvieron para señalar dentro de crimen organizado al señor Inostroza Pariachi. Nuestro representante en la comisión o en la subcomisión de acusaciones constitucionales, Velázquez Quesquén, y en la comisión permanente obran los votos de nuestro partido, de nuestro representante, en coherencia, señor presidente, con esta situación. Hago votos porque de verdad nos entendamos en estos términos que significa luchar contra la corrupción de verdad y sacar adelante el país. Esto no debe volver a ocurrir. Gracias, señor presidente. Tiene las 2 interrupciones la congresista Luz Salgado.